están? Buenas noches. Bienvenidos a la emisión dominical de Noticiero Guatevisión de este 19 de octubre. Un fin de semana largo, así que espero que esté descansando. Lo que no descansan son las noticias. Acá tenemos toda la información, así que iniciamos con nuestra portada informativa. Little Strong y Espectro, dos de los 20 reos fugados de Fraijanes 2, son recapturados en Huehuetenango, donde planeaban escapar a México. Se les incautaron varias armas. Un tráiler derriba una pasarela en la calzada Raúl Aguilar Batres y deja paralizado el sur de la capital. Pero eso no es todo. Horas más tarde, el mismo vehículo volvió a causar otro incidente. La Corte de Constitucionalidad por unanimidad le da la razón al Congreso y deja sin efecto los intentos por frenar la ley de fondos para los consejos de desarrollo. Pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en sus finanzas. Expertos explican cómo un presupuesto real puede ser la herramienta clave para cerrar el año con orden y comenzar el 2026 con estabilidad económica. Robo millonario en Louvre. Delincuentes saquearon vitrinas con tesoros históricos de la realeza francesa, incluyendo piezas de diamantes y esmeraldas que formaban parte de la colección del Rey Sol y regalos de Napoleón a la emperatriz María Luisa. Sergio Chumil y Mardoqueo Vázquez logran histórico 1-2 en ciclismo, mientras Kevin Cordón suma oro en bádminton y la selección nacional celebra 5 medallas doradas en los Juegos Centroamericanos 2025. Gusto poder contar con su presencia este domingo para finalizar el fin de semana bien informado. Soy Paula Osaeta y junto a Doris Parada en la interpretación de lengua de señas estamos listas para darle a conocer las noticias que han dado de qué hablar en Guatemala y el mundo. Así que comenzamos con la información. Y es que 2 reos fugados del Centro de Detención para Hombres Fraijanes 2 fueron capturados en un residencial de la zona 4 de Huehuetenango, donde se ocultaban mientras, según las autoridades, planeaban escapar hacia México. Fuentes oficiales informaron ayer que 2 integrantes del barrio 18 fueron capturados tras permanecer prófugos desde su fuga de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 2. Las capturas tuvieron lugar en Huehuetenango y la Fiscalía contra el Delito de Extorsión incursionó en 14 inmuebles, logrando la localización de Melvin Gabriel de León, alias Little Strong, y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias Espectro o Monstruo, quienes se encontraban en lujosos inmuebles ubicados en un área residencial de ese departamento. La ubicación de los prófugos se logró luego de una denuncia anónima de un ciudadano al 1561 de Crime Stoppers, quienes trasladaron la información a la Policía Nacional Civil. En este operativo se logra la importante recaptura de Marlon Manolo Sincuir, alias Monstruo o Espectro, prófugo de Fraijanes 2. Tiene antecedentes por asesinato reincidente, motín de presos, robo agravado, tráfico de drogas en los años 2005, 2009, 2004 y 2007. Investigaciones preliminares apuntan a que el inmueble podría haber sido utilizado por estructuras de coyotaje para resguardar migrantes antes de ser trasladados hacia México, por lo que se sospecha que los pandilleros pretendían cruzar la frontera. Es Marlon Gabriel de León, de 32 años de edad, alias Little Strong, de la clica Solo para Locos, capturado el 23 de agosto del año 2019 por asesinato y conspiración para cometer exacciones intimidatorias. También tiene 4 antecedentes por portación ilegal de arma de fuego, soborno, posesión de drogas en los años 2012 y 2013, una condena de 10 años en prisión inconmutables por extorsiones a comerciantes del departamento de Retaluleu. Además de los 2 prófugos, se capturó a otras 6 personas que los acompañaban, identificadas como Cari Dalila Recinos Bernabé y Catherine Recinos Bernabé, ambas vinculadas familiarmente con Little Strong. Además, a Rudy Alexander, Erling Waldemar Pablo de León, Josué Jeremías Marroquín Mateo y Gerson Alexander de León García, todas ellas entre los 20 y 42 años. Según información preliminar, la PNC indicó que Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias Espectro o Monstruo, cabecilla del barrio 18, intentó evadir a las autoridades utilizando una peluca, pese a tener el rostro tatuado. Durante los allanamientos se confiscaron 2 vehículos, varias armas,
8 teléfonos, documentos de identificación falsos, una peluca negra y más de 120,000 quetzales en efectivo. Reportó para Noticiero Guatevisión, Lot Álvarez. Y el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil continúan con las investigaciones para determinar quién o quiénes son los propietarios de la vivienda ubicada en el residencial La Toscana, zona 4 de Huehuetenango, donde fueron capturados los prófugos de Fraijanes II. Según indicaron investigadores del MP, ya se tienen indicios sobre quién es el propietario de la vivienda. Sin embargo, no se pueden dar mayores detalles ya que las investigaciones continúan en curso. Se cree que el inmueble donde fueron detenidos pertenece a una estructura dedicada al tráfico de personas. Este lugar habría sido utilizado para ocultar migrantes que luego serían trasladados de forma ilegal hacia México. Los representantes del condominio donde se efectuaron las capturas aclararon que no tienen ningún vínculo con los detenidos, según un comunicado emitido por la administración. La vivienda donde se llevó a cabo la captura de los prófugos y sus cómplices fue arrendada por terceros que no tienen relación con el condominio. De acuerdo con la información recabada, existen 2 personas responsables de dicho arrendamiento, quienes ya fueron identificadas por las autoridades, indica el comunicado. Y en otros temas, 12 personas fueron capturadas durante una serie de allanamientos ejecutados por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público que permitieron desarticular la estructura de narcomenudeo conocida como los distribuidores de la chana. Las operaciones se realizaron en Guatemala, Amatitlán, Retaluleu, Escuintla y Chimaltenango. En los cateos se incautaron drogas valoradas en más de 3 millones de quetzales, varias armas de fuego, municiones y dinero en efectivo. En uno de los inmuebles también fue hallado un altar dedicado a la Santa Muerte. Según la PNC, este grupo criminal está vinculado con el tráfico local de drogas y con pandillas que financian sus actividades ilícitas a través del narcomenudeo. Y un operativo interinstitucional en Chiapas dejó como resultado la captura de 6 personas fuertemente armadas, entre ellas 2 guatemaltecos. Las autoridades mexicanas informaron que la detención ocurrió en el tramo carretero Tapilula-Rayón, donde los sospechosos intentaron escapar a bordo de una camioneta. Durante la inspección se les decomisaron 12 armas largas tipo cuerno de chivo, más de 1,600 cartuchos, chalecos y cascos balísticos, así como equipo militar. Los detenidos fueron identificados como Adolfo N. y Junior N., originarios de Guatemala, junto a 4 ciudadanos mexicanos. Aseguraron pertenecer al cártel de Sinaloa. Tanto los capturados como el arsenal incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General. Y en otros temas, le cuento que el colapso de una pasarela en la calzada Raúl Aguilar Batres debido al choque de un tráiler provocó caos vehicular en el sur de la capital. Las autoridades municipales trabajaron durante varias horas para retirar la estructura y restablecer la circulación. El tránsito quedó prácticamente detenido este sábado en el sector sur de la ciudad, luego de que una pasarela se derrumbara en la calzada Aguilar Batres, en la zona 12 de Villanueva, donde un transporte pesado impactó la estructura provocando su colapso parcial. Hasta el caminar cuesta aquí ahorita, porque ya es demasiado carro el que está atravesado y ya ni las motos pueden ni pasar por el congestionamiento que hay. ¿Va? ¿A dónde se dirige? Pues yo voy para el centro, yo al centro voy, pero sí hay gente que viene mucho más lejos. ¿Va? Ese es el problema con el Transmetro, ya de que es rápido y todo, pero cuando pasan estas cosas nos impide poder salir de aquí, del donde uno viene, y llegar a la capital. También las autoridades tienen la culpa porque esos contenedores, esos trailers deberían de tener más cuidado de que controlarlos, de que no pasen, porque mire qué altura la que tiene la pasarela y se la pasó llevando. Las filas de vehículos se extendieron por varios kilómetros y obligaron a las autoridades a implementar un carril reversible en la vía del Transmetro, lo que suspendió temporalmente su servicio. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, en coordinación con la de Guatemala, redirigió el flujo de vehículos hacia rutas alternas como el Boulevard Sur de San Cristóbal y el sector de Ciudad Real. Tenemos tal vez como 3 kilómetros porque dejamos el microbús por allá porque no hay paso, pues no se puede. Y es tan importantísimo lo que ahorita es un estorbo, ¿verdad? Pero ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Las cosas así tienen que ser. Según informó la municipalidad,
El desmontaje de la pasarela requirió grúas de gran capacidad, lo que prolongó las labores de limpieza y retiro de los restos de la estructura durante varias horas. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Y aunque pareciera difícil de creer, vean lo que sucedió. Y es que este mismo tráiler que derribó una pasarela en la calzada Aguilar Batres volvió a causar caos horas después al quedar atorado bajo otro paso peatonal frente a la estación del Transmetro La Reformita, entre las zonas 11 y 12 de la capital. La unidad que transportaba un enorme cilindro fue liberada del primer incidente, pero volvió a atascarse en su trayecto. Agentes de tránsito trabajaron para desinflar las llantas y evitar daños a la estructura, mientras se mantenían cierres y desvíos que complicaban la movilidad hacia el sur de la ciudad. El colapso de la primera pasarela obligó a suspender el servicio del Transmetro en parte de la línea 12 y a habilitar carriles reversibles. La Corte de Constitucionalidad resolvió por unanimidad rechazar los amparos que cuestionaban la publicación de la Ley de Fondos para los Consejos de Desarrollo CODEDES, aprobada por el Congreso, pese al veto del presidente. El tribunal consideró que no se cumplían los requisitos legales para otorgar protección provisional y confirmó que el legislativo actuó dentro de sus facultades. Aunque la presidenta de la CC, Leila Lemus, opinó que el veto era válido desde su emisión, se sumó al fallo mayoritario. La decisión respalda la publicación del Decreto 7/2025, que busca fortalecer el financiamiento y continuidad de los proyectos de desarrollo y deja en firme la posición del Congreso de que el veto presidencial fue extemporáneo. Y el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala pidió a los diputados del Congreso devolver parte de sus honorarios al considerar que el aumento salarial no corresponde con su desempeño legislativo. La solicitud fue enviada el 16 de octubre al presidente del Congreso, Neri Ramos, quien a inicios de año había prometido revertir el incremento, aunque un informe jurídico frenó cualquier decisión. Según el tribunal, los diputados pasaron de ganar 24.150 a más de 61.000 quetzales mensuales, monto que se eleva si se integra la junta directiva y no incluye otras bonificaciones. El órgano disciplinario detalla que con 37 sesiones convocadas hasta agosto, 30 fueron suspendidas por falta de asistencia, lo que representa un gasto estimado de 51.479.000 quetzales por días de trabajo no realizados. Y este sábado el partido político Servir eligió a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, órgano de fiscalización y el Tribunal de Honor. De esa cuenta, Carlos Pineda Sosa figura como el secretario general de esta organización política, cuyo logotipo es un tractor. Carlos Pineda se constituyó como secretario general del partido Servir luego de que en la primera Asamblea Nacional del partido celebrada este sábado 18 de octubre, la planilla 1 para Comité Ejecutivo Nacional recibiera 136 votos a favor, mientras que la planilla 2 obtuvo un voto y el restante de los 138 votos fue nulo. La propuesta de la planilla 1 para la elección de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional vino de correligionarios de Zacapa. La planilla número 1 está integrada por las siguientes personas: secretario general Carlos René Pineda Sosa. Mientras que la planilla 2 fue presentada por un delegado municipal de Puerto Barrios Izabal. Secretario general Abel Estuardo Ramírez Castro. Secretario general adjunto Daniel Eduardo Martínez Galdames. Después del conteo de los votos emitidos por los delegados municipales de la organización política para elegir al Comité Ejecutivo Nacional, así se vivió el momento que daba como ganadora a la planilla 1. Durante la primera asamblea del partido Servir, aparte de elegir al Comité Ejecutivo Nacional, fueron electos los integrantes del órgano fiscalizador y del Tribunal de Honor. En estas planillas ganadoras figuran varios nombres de familiares de Carlos Pineda. Reportó para Noticiero Guatevisión, José Sánchez y Lot Álvarez.
Y esta semana el Congreso aprobó declarar terroristas a las pandillas y endurecer las penas contra el crimen organizado. Además, tras la fuga de 20 reos de Fraijanes II, el presidente aceptó la renuncia del ministro de Gobernación y de 2 viceministros. Y el Congreso publicó en el Diario Oficial la ley de los CODEDES pese al veto de Bernardo Arévalo. Esto y más lo revisamos en la semana en detalle. El presidente del Congreso, Neri Ramos, y el diputado Alan Rodríguez tuvieron una discusión sobre la agenda del Pleno que terminó con acusaciones entre los parlamentarios. El encuentro reflejó las divisiones que marcan el actual clima político dentro del Congreso. A pesar del incidente, la sesión continuó y se logró definir parcialmente el orden del día de la sesión plenaria. El Ministerio Público gestionó órdenes de aprehensión por el delito de evasión en contra de funcionarios del sistema penitenciario que tenían a su cargo la administración del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II. El ente investigador recabó una serie de indicios sobre la posible participación del personal que estuvo de turno cuando ocurrió la fuga masiva de 20 reos del barrio 18. En el marco de la investigación, la Fiscalía de Delitos Administrativos trabaja para individualizar a los actores intelectuales y materiales que facilitaron la escapatoria de varios cabecillas de esa pandilla. Tras horas de discusión y más de 20 enmiendas, el Pleno del Congreso aprobó los artículos para la ley contra el combate frontal de los grupos delictivos y organizaciones criminales transnacionales y terroristas, denominados maras o pandillas, una iniciativa que cobró fuerza tras la fuga de 20 reos de Fraijanes II. La nueva norma declara como terroristas a los miembros de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 y permite que otros grupos delictivos sean incorporados en el futuro, mediante resolución de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia a solicitud del Ministerio Público. Entre las reformas se establecen penas de 14 a 18 años de prisión para quienes recluten a menores, multas de hasta 300,000 quetzales y un incremento de una tercera parte de las condenas para quienes dirijan o financien estas estructuras. El presidente Bernardo Arévalo aceptó la renuncia de las autoridades del Ministerio de Gobernación y anunció medidas para reforzar la seguridad en el país. Según informó el mandatario, las acciones incluyen la coordinación con el Ministerio de la Defensa, agentes de inteligencia y el apoyo del FBI tras la fuga de 20 pandilleros de la cárcel Fraijanes II. Arévalo calificó la fuga como una falta grave y no como un simple error operativo. Señaló que estos hechos golpean la confianza de la población y evidencian la vulnerabilidad de las instituciones del Estado. El mensaje central del presidente fue que la lucha contra el crimen organizado y la corrupción es una prioridad absoluta de su administración. El Congreso de la República publicó en el Diario Oficial el Decreto 7/2025, conocido como Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo, pese al veto presidencial emitido a inicios de mes. La norma, que entró en vigor este viernes 17 de octubre, amplía la vigencia de fondos para los CODEDES hasta 2026 y permite trasladar los saldos no ejecutados a una cuenta única del Tesoro para continuar obras. Además, ordena a las instituciones resolver en un máximo de 5 días las solicitudes de los consejos, una medida que, según analistas, podría reducir los controles sobre el uso de los recursos públicos. Y ahora es momento de dar un repaso por esos hechos curiosos que se han convertido en noticia. Esto es Mundo Insólito. Una tragedia quedó grabada en video en la India. Un hombre perdió la vida tras ser arrollado por un tren, luego de caer con su motocicleta sobre las vías. Testigos relataron que el accidente ocurrió en cuestión de segundos, cuando la víctima intentó cruzar el paso ferroviario, perdió el equilibrio y no logró ponerse a salvo antes del impacto. Las autoridades acudieron al lugar para iniciar las investigaciones, mientras el hecho reaviva el debate sobre la falta de seguridad y señalización en los cruces del país. El golpeó a Rahul. Rahul! Again shot! Again goal! Again goal! En la India,
India, un portero se ha vuelto viral tras anotar un gol digno del premio Puskás durante un partido en Bengala Occidental. El arquero, frustrado con su equipo, avanzó hasta media cancha y lanzó un potente disparo que rebotó en el travesaño. El balón regresó hacia él y con una espectacular volea marcó un golazo que desató la euforia de los aficionados, quienes invadieron el campo. Aunque se trataba de un encuentro modesto, el video ha recorrido el mundo sorprendiendo a miles por la increíble jugada del guardameta. Impactante grabado en Turquía se ha vuelto viral en redes sociales. En las imágenes se ve el momento exacto en que un guardia de seguridad salva a una mujer de ser arrollada por un tren. La joven, que llevaba audífonos y no escuchaba la llegada del convoy, fue tomada del brazo justo a tiempo. El video ha generado miles de reacciones y sirve como advertencia del peligro de usar audífonos en espacios públicos con alto tránsito de vehículos. Indignación mundial ha provocado un acto de profanación en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Un hombre fue detenido luego de orinar sobre una de las columnas que rodean el altar mayor en pleno corazón del cristianismo y ante decenas de turistas. El hecho quedó grabado por cámaras de seguridad y ha generado un fuerte debate sobre la seguridad en uno de los templos más visitados del mundo. Según medios italianos, el Papa León XIV se mostró conmocionado y pidió revisar los protocolos de vigilancia dentro del recinto sagrado. En medio del aumento constante del costo de vida, hablar de dinero se ha vuelto indispensable. Cada vez más familias buscan herramientas para administrar mejor sus ingresos, reducir deudas y enfrentar con orden los gastos que parecen subir mes a mes en busca de alcanzar estabilidad y bienestar financiero. Hoy en Perspectivas hablamos de cómo podría cambiar su 2026 al hacer pequeños pero importantes cambios en sus finanzas. Hablar de dinero ya no es un tema incómodo, sino una necesidad. En medio del aumento del costo de vida, cada vez más familias buscan herramientas para administrar mejor sus ingresos, reducir deudas y alcanzar estabilidad económica. Tener control sobre las finanzas personales se ha convertido en una habilidad esencial para planificar el futuro, enfrentar imprevistos y tomar decisiones más conscientes sobre el uso del dinero. No saber sobre dinero trae consecuencias en que nosotros paguemos más por un servicio o por un producto, al no saber de cómo funciona una tarjeta de crédito o un préstamo, o incluso el conocer que hay herramientas de las cuales nos podemos apalancar, pero apalancarnos y hacerlo bien. Entonces puede ser que sea más caro no conocer cómo funciona el sistema monetario, así saber cómo funciona. He tenido varias personas que me dicen: José, tengo miedo de abrir una cuenta de ahorro o una cuenta monetaria porque no sé cómo funciona, y entonces se pierden oportunidades de poder incluso generar más. Si son dueños de negocios o de pequeños emprendimientos que dicen: mira, no quiero cobrar con tarjeta porque parece que la SAT te va a llegar, cuando en realidad no. Lo que va a suceder es que te vas a ordenar y vas a poder crecer porque puedes ofrecerle tu producto o servicio a más personas. Con el constante aumento en el costo de la vida es aún más difícil llevar unas finanzas ordenadas. Cada mes los precios de alimentos, servicios y productos básicos parecieran subir, afectando directamente el bolsillo de las familias. Pasa que cuando uno va al supermercado actualmente o al mercado, pregunta por el producto que siempre ha comprado y está 20 quetzales más caro, 40 quetzales más caro. ¿Y qué nos toca? Pues únicamente adaptarnos y seguirlo comprando porque lo necesitamos. Algo que podríamos empezar a hacer es ser más conscientes y decir: ¿qué estoy haciendo hoy con lo poco o mucho que gano? ¿Será que lo estoy gastando conscientemente o lo estoy gastando para hacer crecer mi patrimonio, para poder invertirlo y tener más y lograr hacer las cosas bien? Regularmente pasa que pregunto cuánto ahorras al mes y me dicen: José, es que no alcanza, la canasta básica está tan cara que no puedo. Y cuando me siento a hacer un análisis con ellos de uno a uno, nos damos cuenta que hay gastos que no deberían de tener, que se están llevando la oportunidad de proteger y hacer crecer los ahorros. Arreces indica que hay una herramienta que nos ayudaría a ser millonarios si logramos ordenar en nuestras finanzas. Y no es nada más que el presupuesto, pero un presupuesto real, con montos exactos de sus gastos. Un presupuesto real va a ser poner los montos específicos que tengo para cada uno de los rubros y sobre todo cumplirlo.
Si yo puse que para gasolina tengo 1.200, si sale un viaje inesperado y que la familia dice vámonos y no me alcanza, yo tengo que decir no, vamos el otro mes, porque el otro mes ya tengo presupuesto para hacerlo. O si tengo para vacacionar, para disfrutar y todavía tengo disponible en ese rubro, pues sí lo ocupo para hacerlo. Pero si yo no soy estricto en esto, nunca lo voy a lograr. Y no estoy diciendo que nos limitemos y que vivamos en escasez y con lo mínimo. No, porque en nuestro presupuesto incluso podemos poner nuestro viaje a una isla encantada y le vamos aportando 500 al mes. Puedo poner también un carro nuevo, una casa y empezarle a aportar a esos planes a futuro que tengo. El presupuesto en la actualidad, según Arresis, debería de hacerse mensual. Se debe tomar el sueldo completo y agregarlo al presupuesto completo. Sin embargo, si usted nunca ha llevado un presupuesto para sus finanzas, es recomendable hacerlo semanal, luego quincenal y por último mensual. Además, hay ciertos gastos que podría agregarse a un presupuesto anual. Por ejemplo, el mantenimiento de los vehículos, los regalos de Navidad y los gastos de inicio de clases. Cuando tú enfrentas tus números y haces toda la matemática del presupuesto y dices elimino y reduzco, vas a tener de vuelta cierto dinero. Ese dinero te puede servir para empezarlo a presupuestar y hacerlo crecer. Porque si yo aparto 300 al mes por 10 meses, son 3,000 quetzales. Y ahí está. De 300 en 300 logro buenos montos, pero no lo pensamos así. Enfrentar nuestros números es el principal consejo de Arresis. Saber cuánto recibimos realmente, cuánto gastamos, cuántas deudas tenemos y cuánto necesitamos para vivir bien. Al saber esto con claridad, vamos a poder tener un presupuesto real que nos hará empezar el 2026 con más y mejores oportunidades y sobre todo, más ordenados financieramente. Cuando no llevamos un presupuesto real, cometemos errores que afectan nuestro bolsillo. Es importante no ser víctimas del marketing, ni siquiera comprando algo en cuotas, pues al final gastamos más de lo que ganamos. Es importante planificar nuestro futuro. Piense qué hará cuando ya no tenga un trabajo y un ingreso fijo. Se pueden apartar 200 quetzales al mes y por 20 años ya logramos juntar una buena cantidad de dinero. Y por último, no adaptar nuestro estilo de vida a lo que ganamos. Si sube de puesto y por ende le dan ese esperado aumento, no aumente sus gastos o gustos. Es mejor aumentar su fondo de jubilación, de emergencia o aportar para ese sueño que quiere cumplir. Y en tecnología, Europa inauguró en Alemania el superordenador más rápido del continente, Júpiter, con el que espera superar su retraso en el campo de la inteligencia artificial y reforzar sus capacidades de previsión climática. Esta es la nueva apuesta europea para remontar en la carrera por la inteligencia artificial, un potente superordenador bautizado Júpiter. Fue inaugurado el viernes en el centro de supercomputación de Jülich, en el oeste de Alemania. Actualmente, Estados Unidos y China protagonizan una guerra codo a codo en la competencia por las porciones del mercado en una economía mundial impulsada por la inteligencia artificial. Pero nosotros en Alemania y Europa tenemos todas las posibilidades de alcanzarlos y seguir en carrera. Aufzuholen und dann mitzuhalten. Júpiter es el primer superordenador europeo de exaescala, lo que significa que puede hacer mínimo un exaflop, una unidad seguida de 18 ceros de cálculos por segundo. Estados Unidos ya tiene 3 de estos ordenadores, todos operados por el Departamento de Energía. La Unión Europea financia la mitad de los 500 millones de euros necesarios para desarrollar y operar el sistema durante los próximos años, y Alemania financia el resto. Alemania y Europa en conjunto necesitan capacidades informáticas soberanas al nivel de sus competidores internacionales. Es una cuestión tanto de competitividad como de la seguridad de nuestro país. Por eso debemos darle alta prioridad. Unseres Landes und genau deshalb muss es jetzt eine hohe Priorität haben. Júpiter fue construido por un consorcio formado por Eviden, una subsidiaria del gigante tecnológico francés Atos, y por el grupo alemán Partec. De todas formas, funciona con chips de Nvidia, por lo que depende en gran medida de la tecnología estadounidense.
El poder informático del nuevo superordenador estará a disposición de investigadores en numerosos campos y de empresas para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Es momento de dar un repaso por lo que sucede en el mundo. Miles de personas marcharon en distintas ciudades de Estados Unidos bajo la consigna No Kings para rechazar las políticas antiinmigrantes, los recortes federales y lo que consideran amenazas a la democracia impulsadas por Donald Trump. Y estadounidenses plantan cara al gobierno Trump. Este sábado miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Estados Unidos para ser parte de la denominada marcha No Kings o No Reyes. El objetivo, pronunciarse contra las políticas de la administración republicana de Donald Trump, desde los recortes a las entidades federales hasta las posturas en materia migratoria. Muchos temen que el sistema democrático bajo el cual está fundada la potencia de América del Norte esté en riesgo. Estoy en contra del abuso de poder. Creo en los 3 poderes del Estado. Hay tantas cosas que mencionar que sería imposible enumerarlas todas. Queremos libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de reunión. Y es muy importante que nuestro gobierno nos represente a todos, no solo a algunos. Nadie está por encima de la ley. Manifestaciones con la misma premisa se realizaron en varias capitales europeas como Londres, Madrid o Berlín. Tanto ciudadanos estadounidenses como extranjeros rechazaron de forma tajante la visión del inquilino de la Casa Blanca y sus seguidores. Creemos que es importante alzar la voz cuando vemos cosas con las que no estamos de acuerdo, sino que además son realmente perjudiciales para la sociedad. Y eso es lo que ocurre en este caso. La administración Trump, el movimiento MAGA, y no solo es en Estados Unidos, es algo global que afecta a todo el mundo. Donald Trump se refirió a las manifestaciones en su contra el viernes en una entrevista con Fox Business, declarando que no es un rey, mientras que varios líderes demócratas como el senador Bernie Sanders y las excandidatas a la presidencia Kamala Harris y Hillary Clinton apoyaron de forma pública la iniciativa No Kings. Ahorita no. Y tras estas manifestaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió un video generado con inteligencia artificial donde aparece piloteando un avión llamado Ray Trump y lanzando excrementos a manifestantes que protestaban contra su gobierno. El clip compartido en su red Truth Social muestra al mandatario con una corona dorada y ha provocado críticas en el Congreso y los medios estadounidenses. El video se publicó tras una jornada nacional de protestas bajo el lema No Kings, en la que miles de personas rechazaron lo que consideran actitudes autoritarias del presidente. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el Plan de Defensa Nacional está completamente activo ante lo que calificó como una amenaza de Estados Unidos. El mandatario informó que se realizaron ejercicios militares en todos los estados del país, con participación de las Fuerzas Armadas, la policía y cuerpos civiles de defensa. Estas maniobras se desarrollaron tras la operación antinarcóticos lanzada por Washington en el Caribe, que Caracas considera una acción hostil para forzar un cambio de régimen. Según reportes, buques estadounidenses habrían atacado 6 embarcaciones sospechosas, dejando al menos 27 muertos. En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó haber autorizado operaciones de la CIA contra Venezuela. Donde el gobierno anunció Y el gobierno de Estados Unidos informó el sábado que repatriará a un ecuatoriano y a un colombiano que sobrevivieron al ataque contra un submarino en el Caribe que presuntamente transportaba droga, en el que murieron 2 tripulantes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió el sábado en su red Truth Social sobre su plan de repatriar a un ecuatoriano y un colombiano que sobrevivieron al ataque contra un submarino en el Caribe que presuntamente transportaba droga. Trump afirma que en sus países de origen serán detenidos y juzgados. Más tarde, el presidente colombiano Gustavo Petro informó haber recibido al colombiano y que será procesado de acuerdo a las leyes. En el incidente murieron 2 tripulantes. Además, Trump afirmó que fue un honor destruir el submarino, al que calificó de enorme, y que aseguró estaba cargado de droga que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito de narcotráfico. Añadió que la embarcación estaba cargada con fentanilo y otras drogas. El gobierno estadounidense no ha revelado desde dónde partió el submarino. Los semisumergibles han sido utilizados durante años para transportar cocaína desde Sudamérica, particularmente Colombia, hacia Centroamérica o México, generalmente a través del Océano Pacífico.
Desde agosto, Washington desplegó buques y aviones de guerra en aguas internacionales del Caribe, en una campaña militar para frenar, dice el gobierno, el tráfico de drogas de América Latina hacia Estados Unidos. La Marina estadounidense ha matado al menos a 27 presuntos narcos en 6 ataques contra embarcaciones. Washington afirma que estas operaciones han reducido la entrada de drogas en Estados Unidos, aunque no ha proporcionado pruebas de que los muertos fueran narcotraficantes. Expertos cuestionan la legalidad de este tipo de ataques con el uso de fuerza letal en aguas internacionales contra sospechosos que no han sido detenidos ni interrogados. El gobierno estadounidense asegura que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es líder de la supuesta red de narcotráfico Cártel de los Soles, y Trump señaló esta semana que contempla ataques terrestres en ese país, donde autorizó acciones encubiertas de la CIA. Caracas denuncia los señalamientos como un intento de Estados Unidos de provocar un cambio de gobierno en Venezuela. Y varios delincuentes asaltaron este domingo el Museo del Louvre de París y se dieron a la fuga con cerca de una decena de joyas de un valor inestimable, anunciaron las autoridades francesas. Conmoción en el famoso Museo del Louvre de París. Varios delincuentes asaltaron el domingo el lugar y se dieron a la fuga con joyas de un valor inestimable, según las autoridades francesas. Una fuente cercana al caso explicó a la France Presse que los hechos tuvieron lugar entre las 9:30 y las 9:40 de la mañana, poco después de la apertura del museo al público. El ministro del Interior francés, Laurent Nunez, explicó a medios locales que 3 o 4 ladrones ingresaron al museo desde el exterior, usando un brazo articulado que estaba en un camión para acceder a la sala Apolo. Allí estuvieron unos 7 minutos y saquearon 2 vitrinas. Nadie resultó herido. El Ministerio de Cultura informó en un comunicado que 8 joyas invaluables, entre las cuales la tiara de la emperatriz Eugenia y 2 collares, fueron robadas durante el atraco. La corona de la emperatriz, una pieza del siglo XIX compuesta por 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, fue abandonada por los ladrones durante su escape y encontrada cerca del museo. Según el sitio web del Louvre, en la galería asaltada se encuentra la colección real de piedras preciosas y los diamantes de la corona del monarca francés Luis XIV, conocido como el Rey Sol. Entre ellos figuran 3 diamantes históricos, el Regent, el Sancy y el Hortensia, así como un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón regaló a su esposa, la emperatriz María Luisa. La Fiscalía de París indicó a la France Presse que fue abierta una investigación por robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos. El Louvre de París es el museo más visitado del planeta, con cerca de 9 millones de visitantes en 2024. Guatemala dio inicio a los 12º Juegos Centroamericanos 2025 con el encendido del fuego sagrado en el Obelisco. El evento marca el comienzo de una fiesta deportiva que unirá a toda la región. En medio de un ambiente de celebración, este sábado se encendió el fuego sagrado centroamericano en la Plaza del Obelisco, dando inicio oficial a los 12avos Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Autoridades deportivas, municipales y representantes de los países participantes asistieron al acto, que destacó la importancia del deporte como un elemento de unión entre las naciones de la región. El presidente del comité organizador, Gerardo Aguirre, resaltó el trabajo conjunto que hizo posible esta celebración regional y agradeció a las autoridades municipales por el apoyo logístico y organizativo. Por el tiempo, no da tiempo de muchos procesos de licitación. Tuvimos que innovar las rutas para que se pudieran hacer las contrataciones respetando todos los términos de ley. Creo que lo que ha hecho también muy demandante e interesante es que por primera vez estos Juegos Centroamericanos se hacen no solo en la ciudad de Guatemala, sino en 13 diferentes departamentos que incluye a Guatemala. El momento más emotivo llegó con el encendido de la antorcha centroamericana, recibida por los atletas guatemaltecos Sofía Poveda, Ana Sofía Escobar y Juan Ignacio Cuevas, quienes iniciaron el recorrido hacia la Plaza del Espíritu Ganador. Con este acto, Guatemala celebra el espíritu deportivo y la unión de Centroamérica en una fiesta que promete llenar de orgullo a toda la región. Con imágenes de José Sánchez, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza.
Y el ciclista guatemalteco Sergio Chumil hizo historia al conquistar la medalla de oro en la prueba de ruta masculina de los Juegos Centroamericanos 2025, disputada en la autopista de los Altos Quetzaltenango. Con un cierre espectacular, Chumil cruzó la meta en solitario, demostrando su fortaleza y resistencia frente a los mejores pedalistas de la región. La alegría fue doble para Guatemala, ya que Mardoqueo Vázquez se quedó con la medalla de plata, completando un histórico 1-2 para el ciclismo nacional. El triunfo de Chumil se suma una larga lista de campeones guatemaltecos que han dejado huella en la ruta centroamericana, reafirmando la fuerza del país en esta disciplina. Con este resultado, Guatemala suma un oro más en el medallero general y confirma su liderazgo deportivo en los Juegos. Desde Quetzaltenango, el público celebró con entusiasmo la victoria que llena de orgullo al deporte guatemalteco. Es una carrera muy complicada. Al final creo que con cualquier fuga pues de cualquier selección pues se nos iba a complicar la carrera. Sin embargo, pues creo que pudimos meter a nuestro compañero en la fuga y eso también nos dio tranquilidad para poder estar siempre en la pelea. Creo que es una victoria muy bonita. No había ganado unos centroamericanos y pues creo que hoy lo he hecho y pues gracias a Dios pues ya hemos estado aquí y pues en la pelea y nos hemos quedado con esa medalla de oro. Y continuamos con buenas noticias porque Kevin Cordón se consagró campeón en la final individual masculina de bádminton de los Juegos Centroamericanos al vencer en 2 sets a Uriel Conjura de El Salvador. Con esta victoria, el guatemalteco suma una medalla de oro más para el país, reafirmando su liderazgo y estatus como referente del bádminton centroamericano. Su desempeño en la cancha destacó por la rapidez, precisión y consistencia en cada golpe, consolidando a Guatemala como una potencia regional en la disciplina. Pero la selección de bádminton en general vivió una jornada histórica al conquistar 5 medallas de oro en las finales disputadas este día. Y bueno, este fin de semana fue de grandes emociones en la Liga Nacional. El clásico 335 entre Municipal y Comunicaciones dejó intensidad, roces y a Freddy Pérez como el héroe crema tras detener un penal y sellar el empate sin goles en un duelo cargado de historia y pasión. Fin de semana lleno de emociones en la Liga Nacional de Guatemala. La jornada estuvo marcada por el clásico 335 entre rojos y cremas, pero también dejó grandes partidos en todo el país. Todo comenzó en Quetzaltenango, donde Misco dio la sorpresa y venció como visitante 2-1 a Xelajú MC. Luego, en Amatitlán, los aurinegros defendieron su casa y ganaron 2-1 al Deportivo Achuapa en un duelo lleno de emociones. Por su parte, Antigua GFC visitó a los Conejos de Mictlán y se llevó los 3 puntos tras ganar también 2-1. En Cobán, el Imperial demostró autoridad y goleó 3-0 al Deportivo Marquense, que sigue atravesando un momento irregular. Y para cerrar la jornada llegó el esperado clásico 335. 2 realidades distintas, Municipal, líder, y el equipo más constante del torneo, frente a Comunicaciones, que vive una etapa complicada. Los cremas fueron locales y buscaron quedarse con la victoria, pero los rojos no se la pusieron fácil. El héroe del partido fue Freddy Pérez, portero de Comunicaciones, quien atajó un penal a José Carlos Martínez, evitando la caída de su arco. El duelo terminó 0-0, un clásico intenso con pocas llegadas y mucho roce. Y así finaliza una jornada más, con partidazos y un clásico que dejó buenas sensaciones y emociones de inicio a fin. Con imágenes de Byron Baiza, reportó Kevin Gordillo. Ya estamos de regreso para contarle que Guatemala volvió a destacar en un certamen internacional de belleza. Ana Sofía Lend, el representante de Guatemala en Miss Grand International 2025, logró posicionarse entre las 10 finalistas durante la gala final realizada en Tailandia. Con 27 años y licenciada en gestión de medios digitales, Lend representó al país con elegancia y carisma, cumpliendo su sueño de poner en alto el nombre de Guatemala. La corona fue para Emma Marie Tiglao de Filipinas, quien marcó un histórico triunfo consecutivo para su nación. El top 10 incluyó también a representantes de Colombia, México, Venezuela, España y Tailandia.
Y el color, el arte y la tradición tomaron el centro histórico de la ciudad con el festival Paseo de Catrinas 2025. El evento unió culturas y rindió homenaje a las raíces latinoamericanas a través del maquillaje y la expresión artística. Entre las calles de la Sexta Avenida y mucha lluvia se dio el segundo Festival de Catrinas 2025. Festival de Paseo de Catrinas es especialmente La actividad, organizada con el apoyo de la Embajada de México en Guatemala, busca fortalecer los lazos culturales entre ambos países y promover el talento local en maquillaje artístico. Esta es la segunda edición del festival, que une elementos mexicanos con las tradiciones locales del Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos. El tradicional maquillaje de Catrina combina blanco, pureza y alma, negro, duelo y respeto, y toques de colores vivos, alegría y vida. Cada trazo tiene un significado. Los pétalos alrededor de los ojos simbolizan el cempasúchil, flor del Día de Muertos, y las líneas en la boca representan el silencio eterno. La Policía Municipal de Tránsito acompañó el evento para garantizar la seguridad vial y regular el flujo vehicular. El Festival Paseo de Catrinas concluyó entre alegría y color, con una premiación especial para los mejores diseños, recordando que el arte y la tradición puede cruzar fronteras y unir a las personas en una misma celebración de vida. Con imágenes de Moisés Sheck, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Una muy bonita tradición. Y así llegamos al final de la emisión dominical. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que durante la semana puede mantenerse bien informado en nuestras plataformas digitales y por supuesto en nuestras diferentes emisiones a la 1 de la tarde y 9 de la noche. Nosotros lo esperamos el próximo domingo con más información. Buenas noches, que tenga un excelente descanso.